Hola a todos y bienvenidos al canal de Perros de la Guerra. Hoy hablaremos de la batalla de Tebas, también conocida como la destrucción de Tebas, que enfrentó a las tropas macedonias de Alejandro Magno con una de las ciudades-estado más poderosas de Grecia. Esta fue la última batalla que el rey macedonio libró en tierras europeas, y para muchos supuso el capítulo más oscuro y cuestionable de su carrera militar. Si estáis preparados, vamos a empezar. A la muerte de Filipo, con el nombramiento de Alejandro como rey, muchos de los griegos sometidos a Macedonia vieron la oportunidad de recuperar su independencia, aprovechando los problemas internos de su vecino y la juventud del heredero. Alejandro, lejos de verse intimidado, se llevó la caballería al sur, y tan solo con su muestra de determinación afianzó su poder sobre los tesalios. Después forzó a la Liga de Corinto a reconocerle como hegemón, el mismo título que había ostentado su padre antes que él, asegurando su control sobre los territorios que había heredado de Filipo. Seguidamente viajó hacia el norte con el ejército, y expandió el territorio de Macedonia hasta la orilla sur del Danubio, enfrentándose a tracios y a tribalios. A continuación viajó a la frontera con Iliria, para recuperar el control de Pelión, que dominaba el acceso a Macedonia desde el oeste. Y cuando ya parecía que todo estaba en orden y que por fin el rey podía volver su mirada hacia Oriente, volvió a surgir un problema, esta vez en la ciudad de Tebas y con el respaldo silencioso de Atenas, Etolia, Arcadia y Elis. Iniciaremos el comentario hablando de las fuentes, ya que en este caso difieren tanto que se hace inevitable elegir una para poder reconstruir la batalla con algo de sentido. Como he hecho en otros vídeos, y como es costumbre por parte de los historiadores, vamos a elegir la de Arriano en su obra Anábasis de Alejandro Magno. Si alguien se pregunta por qué siempre se prefiere a Arriano antes que a Diodoro, el motivo es la fuente original que cada uno de ellos utiliza. Arriano construye su Anábasis basándose en las memorias de Ptolomeo, general macedonio y posteriormente faraón de Egipto, y de Aristóbulo, un historiador griego que acompañó a Alejandro durante sus campañas. Por su parte, Diodoro cubre la vida de Alejandro en el 8º volumen de su Biblioteca Histórica, basándose principalmente en el trabajo anterior de Clitarco de Alejandría, otro historiador griego. De este Clitarco, cuya obra aún podía leerse en tiempos romanos, se ha dicho lo siguiente: Quintiliano en Instituciones Oratorias. El ingenio de Clitarco es alabado, pero tiene fama de faltar a la verdad. Cicerón en De los Ilustres Oradores. Es el privilegio de los retóricos mentir en sus historias y embellecer la verdad si tienen oportunidad, igual que hicieron Clitarco y Estratocles con la muerte de Temistocles. Embellecieron su muerte retórica y trágicamente porque la muerte vulgar no proporciona material para la exornación. Longino en De lo Sublime. De todos ellos ninguno es más exagerado que Clitarco, un autor cuyo estilo excesivo nos lleva a citar a Sófocles, afirmando que sopla demasiado para tocar una flauta pequeña. En este canal ya hemos visto una comparativa directa entre Arriano y Diodoro, en el asedio de Halicarnaso, y recordaréis que allí la victoria macedonia en el choque final fue rápida según Arriano y muy dramática según Diodoro. Ahí vemos esa influencia de Clitarco, que construye un enfrentamiento novelesco en el que la falange macedonia derrota a la de los persas gracias a la intervención in extremis de los falangitas más veteranos. Al final del vídeo comentaré brevemente la versión que ofrece Diodoro para la batalla de Tebas, y veréis otro ejemplo más de dramatismo hollywoodiense para resolver la contienda. Como nota final, decir que Plutarco y Justino mencionan de pasada esta batalla, pero se basan igualmente en Clitarco, que era muy popular en su época, y no añaden nada nuevo a lo que ya cuenta Diodoro. Hablemos ahora un poco de Tebas. Esta ciudad está situada en la región de Beocia, cerca de Atenas, y es una de las más antiguas del mundo. En tiempos de Alejandro era también una de las ciudades-estado más poderosas de Grecia, y su historia militar incluye victorias tan importantes como la de la famosísima batalla de Leuctra, en la que la banda sagrada de Tebas, su fuerza de élite, fue capaz de derrotar al ejército espartano. Si nos fijamos en el plano de la ciudad moderna, veremos que la organización urbanística no ha cambiado tanto en los últimos 2000 años. La silueta de Cadmea, la acrópolis defensiva de Tebas, es muy fácil de reconocer en la vista de satélite. Aquí se encontraba una guarnición macedonia desde la victoria de Filipo en la batalla de Queronea. En su interior estaba el mercado, y frente a ella el templo de Heracles. La región la recorrían 3 riachuelos o fuentes naturales, llamados Dirce, Estrofia e Ismeno. Para quien tenga curiosidad, en la mitología griega Dirce y Estrofia eran hijos de Ismeno, que a su vez era hijo de Apolo. La ciudad se extendía a ambos lados, defendida por otra muralla de una extensión aún mayor, que compartía una sección con la de la propia Cadmea. El episodio mitológico de los 7 contra Tebas
habla de 7 puertas a través de las cuales se podía acceder a la ciudad, pero el debate sobre este asunto es complejo y nada concluyente, por lo que no voy a profundizar en él. Si me está viendo algún apasionado de la arqueología, dejo un par de artículos sobre este tema en la bibliografía, y si queréis aún más, hay un libro entero acerca de la topografía y la evolución de Tebas a lo largo de los siglos. En este vídeo me limitaré a decir que los historiadores y arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre si las 7 puertas estaban en el muro de Cadmea, o si estaban repartidas por todo el perímetro, o si había un doble anillo de muros usados en diferentes épocas, o si directamente nunca hubo 7 puertas y el número es pura ficción. A nosotros, en cualquier caso, nos interesan solo 4. La puerta Electra, que es la única que los arqueólogos han podido localizar con bastante seguridad en la zona sureste de la muralla, la puerta Prétide, que todos colocan en el camino a Calcis, pero que algunos sitúan en el muro de Cadmea y otros en el muro exterior, la puerta Bóreas, que debía de estar al norte de la ciudadela, y otra puerta sin nombrar que Simeonoglu sitúa aproximadamente en esta zona a partir de sus excavaciones. La última construcción relevante que podemos pintar en el mapa es el templo de Anfión, que se encontraba en una colina de la zona norte. Nuestra historia comienza en mitad de una noche, con el regreso de varios exiliados tebanos a los que algunos ciudadanos dejaron entrar con intención de provocar un cambio de gobierno. Estos hombres ejecutaron, al pie de Cadmea, a 2 de los soldados que la defendían, Amintas, un oficial macedonio, y Timolao, un líder tebano de la facción macedonia. Después incitaron a sus compatriotas a rebelarse contra el dominio de Alejandro, y para convencer a aquellos que tenían miedo, extendieron el rumor de que el rey había muerto en Iliria durante el asedio de Pelión. Puesto que no había noticias suyas y llevaba ausente bastante tiempo, muchos lo creyeron y apoyaron a los instigadores. El primer paso de los tebanos en su insurrección fue construir 2 empalizadas frente a Cadmea, para que la guarnición no pudiera ni recibir ayuda del exterior, ni prestarla cuando tuviese lugar el más que probable ataque macedonio. Cuando la noticia llegó a Alejandro no se la tomó a la ligera, ya que Atenas no era un aliado de confianza, y si además los espartanos decidían aprovechar la coyuntura y se unían a la revuelta, se vería en una posición muy peligrosa. Por esa razón no se lo pensó 2 veces antes de poner al ejército en marcha. Hoy no me voy a entretener mucho en el orden de batalla, ya que Arriano en los asedios no suele dar los números ni de atacantes ni de defensores. Diodoro dice que en el ejército macedonio había 30.000 soldados y 3.000 jinetes, pero ya hemos visto que no es una fuente fiable para esta batalla. Además, ese número parece el mismo que el de las tropas que cruzaron el Helesponto, restando sencillamente los 1.500 jinetes aliados que debieron de reclutarse después. Volviendo a la narración de Arriano, sabemos que había falangitas, pecetairoi, los célebres piqueros de la falange macedonia, y paspistas, la élite de la infantería, probablemente los mismos que cruzaron luego el Helesponto. 1.000 agrianos, los mismos que estuvieron después en Asia, ya que se unieron al ejército antes del asedio de Pelión. 1.000 arqueros macedonios y cretenses, que también tenemos el número gracias a que Arriano nos lo indica en el asedio de Pelión, justo antes de esta batalla. Caballería de compañeros, que había partido con Alejandro desde Macedonia en su primer viaje para consolidar su poder en Grecia. Y caballería tesalia, que se les había unido a su paso por territorio tesalio. En el bando tebano solo sabemos que había hoplitas, el estándar griego de infantería pesada, con escudo, lanza y armadura, infantería ligera, probablemente una mezcla de arqueros y peltastas, y también se menciona caballería, aunque no parece jugar ningún papel en la batalla, lo que tampoco resulta extraño tratándose de un asedio. Como decíamos, Alejandro partió con el ejército desde Pelión, atravesando la región montañosa de Parabea, en Epiro, y luego las provincias occidentales de Macedonia, Eordea y Elimea. Al 7º día llegó a Pelina, en Tesalia. Desde ahí alcanzó Beocia en otros 6 días, y hasta que acampó en Onquesto, los tebanos no supieron que el ejército había atravesado el paso de las Termópilas. Incluso entonces, los líderes rebeldes insistieron en que era Antípatro quien estaba al frente de las tropas macedonias, reforzando la idea de que el rey había muerto. Tal era su empeño que cuando llegaron los primeros reportes de que Alejandro estaba en Onquesto, insistieron en que debía tratarse de Alejandro de Lincéstide, un oficial que mencioné en mi vídeo de la batalla de Isos, que sucedió a Calas como capitán de la caballería tesalia y que posteriormente fue apresado por traidor. Al día siguiente, el rey macedonio acampó en territorio consagrado a Iolao, quien según la mitología guiaba el carro de Hércules. Cuando Pausanias visita la ciudad de Tebas en su obra La descripción de Grecia, menciona un gimnasio y un hipódromo dedicados a Iolao, cerca de la puerta Prétide. Así que tanto si estaba en la muralla de Cadmea como si estaba en la muralla exterior, lo que Arriano llama territorio consagrado a Iolao debía de encontrarse al noreste. Alejandro no se precipitó y decidió conceder un tiempo a los tebanos para recapacitar, con la esperanza de que enviaran una embajada para presentar su rendición.
En este punto es donde podemos decir que empieza el asedio, o la batalla de Tebas, porque lo que los tebanos enviaron a Alejandro no fue una embajada, sino un contingente de caballería e infantería ligera a fin de atacar los puestos de avanzada macedonios. Mataron a varios de los que estaban allí emplazados, pero cuando casi habían llegado hasta el campamento, Alejandro envió a sus arqueros y a su propia infantería ligera a repelerles, lo cual consiguieron sin dificultad. Al día siguiente, el rey marchó hacia la puerta de Electra, pero incluso entonces no atacó, sino que acampó cerca de la ciudadela de Cadmea, dando de nuevo una oportunidad a los tebanos para rendirse si entregaban a los líderes antimacedonios. Sin embargo, su oferta volvió a ser rechazada. Sucedió entonces que Perdicas, sin haber recibido órdenes de Alejandro, atacó la empalizada y consiguió abrir brecha en las defensas, enfrentándose a la vanguardia tebana. Amintas, cuya posición en el campamento era cercana a la de Perdicas, se unió al asalto con su batallón, y Alejandro, viendo que ya había un número considerable de tropas comprometidas en el ataque, decidió enviarles ayuda. Para ello eligió a los arqueros y a los agrianos, mientras que él se quedó fuera con los hipaspistas. Cuando Perdicas superó la segunda empalizada, cayó herido por una jabalina y tuvieron que llevárselo, pero sus hombres continuaron luchando, y atraparon a un importante grupo de tebanos frente al templo de Heracles. Los defensores, acorralados, les hicieron frente y pusieron en retirada a los atacantes. Euribotas el cretense, capitán de los arqueros, murió ahí junto con 70 de sus hombres. El resto se retiraron hasta la posición de los hipaspistas. Alejandro vio que los tebanos habían roto filas en la persecución, por lo que formó su infantería de refresco y avanzó para enfrentarles. Los defensores tuvieron que retirarse hasta las puertas, y debido a lo apresurado de su carrera y al desorden, no tuvieron tiempo de cerrarlas, por lo que los macedonios entraron tras ellos. Algunos de los atacantes se unieron a la guarnición que defendía la ciudadela de Cadmea, mientras que el resto perseguía a los tebanos por el interior de la ciudad rumbo norte. Las tropas de Cadmea salieron por el otro lado, por la puerta Bóreas, que conducía al templo de Anfión. Allí acorralaron a la falange tebana, que una vez más pudo ordenarse para presentar una defensa efectiva. Por desgracia para ellos, Alejandro llegó con los refuerzos y se vieron sobrepasados desde todas las direcciones. A la vista de la situación, la caballería tebana huyó y atravesó las puertas buscando las llanuras. Aquellos de entre la infantería que pudieron escapar siguieron a los jinetes y se dispersaron a las afueras de la ciudad. El resto, los que no pudieron seguirles, fueron masacrados sin piedad, sobre todo a manos de los focidios, plateos y demás beocios que estaban con los macedonios. Mataron también a los civiles que se habían recluido en sus casas, e incluso a aquellos a los que encontraron en templos, suplicando a los dioses por sus vidas. Ni siquiera las mujeres y los niños se salvaron de la matanza. Alejandro dejó la decisión sobre qué hacer con Tebas en manos de sus aliados, y estos optaron por tomar las siguientes medidas. Emplazar una nueva guarnición en Cadmea, como había hecho antes el rey Filipo. Arrasar la ciudad hasta sus cimientos y repartirse sus tierras y propiedades, a excepción de las dedicadas a los dioses. Vender como esclavos a todos los supervivientes, salvo los sacerdotes, las sacerdotisas y los que habían permanecido leales a Macedonia. Y reconstruir y fortificar Orcómeno y Platea, dos ciudades destruidas por Tebas en el pasado. Se dice también que Alejandro preservó la casa del poeta Píndaro, y que salvó a sus descendientes por respeto a su memoria. En la batalla murieron al menos 500 soldados del bando macedonio, un número de bajas superior a las que se produjeron en cualquiera de los primeros enfrentamientos con el imperio persa durante la campaña de Asia. En el bando tebano hubo 6.000 muertos, aunque está claro a la vista de la narración que no todos ellos eran soldados. Los 30.000 supervivientes fueron vendidos como esclavos, recaudando según Justino un total de 440 talentos. Por lo visto más de lo que valían, ya que algunos compradores ofrecieron en exceso por puro odio hacia Tebas. Aquí tengo que mencionar que las cifras de muertos y esclavos no provienen de Arriano, pero coinciden en ellas Diodoro, Pausanias, Justino, Plutarco y Eliano. Esto parece algo bueno, pero normalmente una coincidencia tan exacta solo significa que todos se apoyaron en la misma fuente, y esa fuente quizás sea Clitarco, pero como no tenemos otra cosa, es con lo que vamos a quedarnos. Arriano valora como normal el que se llevase a cabo una matanza, ya que justifica el odio hacia los tebanos por sus afrentas del pasado, las cuales enumera de la siguiente manera: por traicionar a los griegos luchando en el bando persa durante la Segunda Guerra Médica, cosa que por cierto también hicieron supuestamente Macedonia y Tesalia, todo se ha dicho; por haber destruido Platea en el 427 a.C., durante la Guerra del Peloponeso, y luego otra vez 60 años más tarde; y por haber exigido la destrucción de Atenas y la esclavitud de sus habitantes tras su rendición al término de la Guerra de Decelia. Igual que en el asedio de Halicarnaso dijimos que la historia de los dos borrachos pudo ser una invención de Perdicas para llevar a cabo un ataque en solitario,
En este caso la historia del ataque sin órdenes de Perdicas también pudo ser una invención de Ptolomeo, que es la fuente en la que se apoya la narración de Arriano para exonerar a Alejandro de la culpa de la masacre de Tebas. Durante todo el texto hay varias referencias a que el rey hizo todo lo posible por evitar el combate, aplazando una y otra vez el asalto. También, como hemos dicho, se dice que dejó en manos de sus aliados la decisión sobre lo que debía de hacerse con la ciudad una vez tomada. Si esto es cierto o no es algo que nunca sabremos, aunque personalmente me resulta difícil de creer. Pensad que el sueño de Alejandro, antes incluso de convertirse en rey, era la conquista de Asia. Sin embargo, desde la muerte de su padre, no había tenido tiempo de otra cosa más que de aplacar rebeliones y asegurar fronteras. Primero en Tesalia, luego en Grecia, después en Tracia, luego en Iliria y ahora otra vez en Grecia. Parecía la historia de nunca acabar, y los griegos seguían sin aceptar su soberanía más que cuando Macedonia intervenía con las armas. Por ello, me parece razonable pensar que Alejandro quisiera dar un castigo ejemplar a los tebanos, borrando la ciudad del mapa para que los otros comprendieran a lo que se arriesgaban si seguían por el mismo camino. Otra cosa que quiero mencionar, y que me vendrá bien para cuando hablemos de la batalla de Carras en el próximo vídeo, es que Arriano menciona que algunos hablaron de señales y portentos que de alguna forma vaticinaban que iba a suceder una desgracia en Tebas, pero afirma que solo fueron recordados después de que la ciudad fuera arrasada, y que antes no se les había prestado atención. Esto es lo mismo que decir que la gente recurrió a los dioses para buscar una explicación a la tragedia y no que ignoraron señales evidentes y se encaminaron hacia ella. Recordad esta forma de pensamiento clásico porque veremos que es muy habitual en las derrotas. Como decía al principio del vídeo, la narración de Diodoro es muy diferente a la de Arriano. Según él, o mejor dicho, según su fuente, Clitarco, los tebanos no solo construyeron empalizadas, sino también fosos y zanjas para impedir la entrada de los macedonios. A pesar de ello, por alguna razón decidieron no situarse detrás de las defensas, como hubiera sido lo lógico, y esperaron al enemigo en el exterior. Cuando llegó Alejandro, dividió a sus tropas en 3 grupos, uno para hacer frente a los tebanos, otro para asaltar la empalizada y otro como reserva. La lucha estuvo igualada, y la reserva tuvo que entrar en acción, pero ni así eran capaces de doblegar a los tebanos, a pesar de la clara superioridad numérica. Entonces sucedió que los defensores de una de las puertas desertaron. No sabemos si ya en el interior de la empalizada o una de las puertas exteriores, pero el caso es que Alejandro lo vio y envió a Perdicas para tomarla. Cuando los tebanos vieron que la ciudad había quedado comprometida, enviaron a su infantería y a su caballería al interior, pero en medio del desorden murieron pisoteados por los caballos, se mataron entre ellos, cayeron en sus propias zanjas y quedaron atrapados por sus propias defensas. También cuenta Diodoro que los arcadios, argibes y eleos esperaban en una colina cercana para ver hacia qué lado se decantaba la balanza, antes de intervenir en favor de Tebas. Pero claro, si habían llegado hasta ahí, me cuesta creer que Alejandro les dejara su aire sin preguntarse siquiera a qué habían ido. En fin, que la narración de Diodoro es como una recreación trágica y esplendorosa de la resistencia tebana, con elementos de tensión y dramatismo que se resuelven en el último momento por un hecho fortuito. Y es por esta razón que los historiadores suelen acudir a Arriano. La destrucción de esta gran ciudad dejó a los griegos profundamente impactados, pues no se recordaba una cosa igual en toda su historia. Además, se trataba de uno de los pueblos más poderosos de Grecia, por lo que el mensaje que Alejandro les estaba enviando a sus vecinos era claro e intimidatorio. Tan pronto como la noticia de lo sucedido llegó a los arcadios, que habían abandonado sus tierras para prestar ayuda a Tebas, sus líderes sentenciaron a muerte a los que habían instigado la toma de esa decisión. Los eleos aceptaron el retorno de sus exiliados que habían apoyado a Alejandro. Los etolios enviaron emisarios a suplicar su perdón por haber favorecido la revuelta, creyendo el rumor de que el rey había muerto. Y Atenas, que había acogido a algunos de los supervivientes de la masacre, envió una embajada formada por simpatizantes de Alejandro para apaciguarle, declarando que se alegraban de que hubiera vuelto sano y salvo de Tracia y de Iliria y que aceptaban el castigo infringido a Tebas. Alejandro reclamó que le entregaran a sus opositores, afirmando que ellos también habían tomado parte, animando a los tebanos a rebelarse. Los atenienses se negaron educadamente a atender su solicitud, pidiéndole que no descargara su ira sobre ellos y que permitiera que fuesen juzgados conforme a sus leyes. Y Alejandro aceptó, bien por respeto hacia Atenas o bien porque estaba impaciente por iniciar su campaña en Asia y no quería dejar atrás a más griegos descontentos. Sin embargo, sí que insistió en que exiliaran a Caridemo de la ciudad, a lo que los atenienses no se negaron. Por ello fue que Caridemo acabó sirviendo a Darío al inicio de la guerra con el imperio persa. Y hasta aquí hemos llegado. El próximo vídeo, como ya dejé anunciado en la sección de comunidad, será el de la batalla de Carras, y vendrá cargado de detalles y de un profundo análisis de toda la campaña de Craso.
Para el siguiente, os animo a que seáis vosotros los que sugiráis en los comentarios de este vídeo alguna batalla que tuviera lugar en Grecia antes del 336 a.C. De entre vuestras propuestas, seleccionaré 2 o 3 y las pondré a votación. Espero que hayáis disfrutado con el análisis de esta batalla. Si es así, suscribíos, dadle like, comentad y enviad spam masivo a vuestros amigos y enemigos con un link al canal. Un saludo y hasta la próxima.